Buenas tardes nuevamente. Yo soy el doctor Luis Miguel Norabuena Rosell. El simposio es sobre anticoagulación en fibrilación auricular, una guía práctica para la toma de decisiones. Ya hemos escuchado durante todas estas exposiciones acerca de las guías últimas del 2024, situaciones especiales. Quiero darles en esta exposición algunos detalles sobre la vida real. ¿Qué es lo que está pasando en la realidad? Cuál es el manejo que se está dando, la dosificación, el tema de la adherencia, que es un tema importante a tratar, y ver en la práctica clínica y en los registros cuáles son los fármacos anticoagulantes orales más seguros y eficaces para distintos tipos de situaciones. En primer lugar, tenemos que tener en consideración, conflicto de interés, es un simposio de laboratorio, así que es parte del conflicto. Estos son los contenidos que vamos a tratar y quiero darles unos datos importantes. Primero, tanto la edad avanzada, la insuficiencia renal, el alto riesgo de sangrado, la polifarmacia y las comorbilidades llevan los médicos a reducir dosis por precaución, aunque estas no están justificadas. La subdosificación es más frecuente cuando el prescriptor no es un cardiólogo, pero incluso entre cardiólogos puede superar entre el 20 y 30% en algunos registros. Y la experiencia y especialización mejoran la adherencia a guías, pero no la garantizan. Con respecto a la subdosificación y sobredosificación de los anticoagulantes, según el tipo de médico. Bueno, primero la subdosificación es mucho más frecuente que la sobredosificación. Los médicos generales tienden a ajustar de más por precaución ante edad y comorbilidades, y los cardiólogos, aunque con menor tasa de error, enfrentan mayor complejidad clínica. Y la formación y el uso de los algoritmos basados en guías reducen significativamente ambos errores. Acá tengo una tabla, es de varios artículos, en la cual vamos a observar que en cuanto a la subdosificación, el médico general es el que más genera una disminución de la dosis, entre un 20 a 40%, en menos frecuencia sobredosifica entre un 2 a 10%, y usualmente las causas son edad avanzada, comorbilidades, múltiples o menor experiencia en el ajuste posológico. Con respecto al especialista que no es cardiólogo, llega a tener una tasa hasta el 35% y una sobredosificación hasta del 8%, y las causas es el temor al sangrado, la polifarmacia del paciente, como ya lo mencionaron en distintas exposiciones, y la falta de actualización de guías en algunos casos. Y con respecto al cardiólogo, que nosotros seríamos los que estamos más habituados a las guías en cuanto a anticoagulación, vemos que hasta un 30% de médicos cardiólogos subdosifican el tratamiento. E incluso en sobredosificación es menor, un 2 a 7%, y tiene que ver mucho con que pacientes son más complejos, hay insuficiencia renal que nos preocupa mucho, y la variabilidad interindividual de cada uno de los médicos al tratar a este tipo de pacientes, ¿no? Para nosotros tratar de evitar esto, como ya hemos mencionado en múltiples ocasiones en estas exposiciones, es entender la farmacocinética y la dosificación de los DOACs con respecto a las características de la función renal e incluso el tema hepático, ¿no? Y acá nada más simple, lo que es la dosis estándar y la indicación de dosis reducidas. Este es el punto clave que ya lo mencionaron el doctor Drago también en su exposición, con respecto a que nosotros debemos mantener la dosificación de un paciente de acuerdo a lo que nos dicen las guías y los estudios realizados, ¿no? Y no ponernos a pensar en ciertas características que podrían a nosotros parecernos de alguna manera un riesgo mayor de sangrado, y por eso bajamos la dosis, ¿no? Tenemos que seguir incluso, y el apixaban es muy claro en cuanto a la reducción de la dosis a 2.5, con mayor o igual de 2 criterios, como ya se ha mencionado. Y el tema hepático que se ha tocado en las situaciones especiales, que es importante. Entender que en el child de tipo C ya no, se evitan los anticoagulantes, y en el child B hay que tener cuidado con el dabigatran, evitarlo en estos casos. Ahora, la elección del anticoagulante oral directo ideal depende de las características del paciente y del perfil de cada fármaco. Quiero mostrarles un poco de los registros en la vida real, ya que tenemos en cuenta los estudios que se han hecho, ya los tenemos muy claros. Vamos a ver qué se ve aquí. En varios registros
de estudios de vida real sobre DOACs y hallazgos, vamos a ver que al comparar DOACs contra antivitamina K, vamos a ver que la seguridad y la eficacia de los DOACs superan de manera notoria a los anticoagulantes vitamina K. No quiero redundar más a este detalle y quiero mostrarles algunos detalles de cada uno de los anticoagulantes orales con respecto a lo que se ve en los registros mundiales. El apixaban tiene varios registros principales con más de 650.000 pacientes, en el cual se estudian pacientes con fibrilación auricular y tromboembolismo venoso, y observamos netamente en los registros menor riesgo de sangrado gastrointestinal e intracraneal y una adherencia y persistencia terapéutica. Adherencia es la pregunta del millón, ¿no? Ya que al ser el apixaban 2 veces por día, debería en teoría ser de menor adherencia, pero ya lo vamos a ver en algunos registros. Con respecto al rivaroxaban, 820.000 pacientes en población de varios estudios importantes, donde igual fibrilación y tromboembolismo venoso, y la eficacia también es comprobada en prevención de ictus y tromboembolismo, mayor riesgo de sangrado gastrointestinal comparado con apixaban, el Dabigatran, lo mismo, es justamente hay un menor riesgo de hemorragia intracraneal, que se ve también en los estudios pivotales, y algo de mayor sangrado gastrointestinal, y es una eficacia similar al resto de DOACs. No, el endoxaban usualmente es un fármaco que todavía no tenemos actualmente en nuestro medio, pero se ha visto que tiene en los pocos estudios que hay todavía, entre ellos el EMNA, que ya lo hemos escuchado anteriormente, un perfil favorable de eficacia y seguridad, menor evidencia en la vida real y resultados positivos incluso en pacientes oncológicos, que fue la charla anterior. Vemos acá detalles más de cada uno de ellos con respecto a la apixaban, donde vemos que en casi gran parte de los estudios vemos que es un menor riesgo de sangrado mayor y también un menor riesgo de sangrado gastrointestinal en varios reportes registrados. Hay un metaanálisis de más de 2 millones de pacientes en la cual muestran que apixaban y endoxaban a dosis estándar tienen un mejor balance entre eficacia y seguridad. Y hay un estudio que quiero que lo comentaron en una exposición anterior, que era que en un reporte de farmacovigilancia, no es un estudio necesariamente, hay un mayor riesgo de hemorragia mayor y cerebral con respecto al endoxaban. Quiero dar un acápite a esta parte para tenerlo en cuenta. Estamos hablando del estudio de DBase, en el cual reporta, es basado en estudios de farmacovigilancia y reporta que el endoxaban presenta una señal que no significa que mida riesgo causal, eso es importante aclararlo, ¿no? De mayor proporción de reportes de hemorragia mayor e intracraneal comparado con otros coagulantes orales directos. Pero hay más estudios de la vida real o registrados que nos muestran en síntesis más recientes del mundo real, no estoy hablando solamente del ENGAVE, que es el estudio pivotal de endoxaban, que indican que endoxaban presenta perfil de seguridad comparable a otros DOAC e incluso menor riesgo de sangrado que rivaroxaban. Estamos hablando de varios estudios de la vida real. Entonces, este estudio de farmacovigilancia de DBase, en este caso hay que tomarlo con muchas pautas, es solamente una señal, pero no se ha visto en otros estudios o en otros registros de vida real, así que por el momento endoxaban es seguro y eficaz, ¿no? Muy bien, con respecto al endoxaban, como le mencioné, el EMNA ya confirma en vida real un buen perfil de seguridad y adherencia del endoxaban, especialmente útiles en ancianos y en pacientes con insuficiencia renal. Comparemos ventajas y desventajas de algunos de los anticoagulantes que observamos acá. Dentro de las ventajas principales de la apixaban, un menor riesgo de hemorragia mayor intracraneal, tiene un perfil seguro en ancianos y bajo peso, y mínimas interacciones medicamentosas, que es un tema importante, ¿no? Que nos pasa al contrario con Dabigatran. Desventajas, bueno, como todo DOAC requiere ajuste de dosis en insuficiencia renal, pero también una de las desventajas es que tiene 2 veces al día el tratamiento, así que la adherencia es un tema importante que hay que tratar. Lo vamos a observar un poco más a detalle. Con respecto al rivaroxaban, una de las ventajas, dosis única diaria, alta eficacia en prevención de ictus y tromboembolismo venoso, igual que los otros DOACs, y adecuado en pacientes con baja adherencia, en el cual una vez al día va a ser conveniente. Mayor riesgo con respecto a las desventajas o mayor riesgo de sangrado gastrointestinal,
requiere ajuste renal como el resto y tiene un poco más interacciones medicamentosas que el apixaban. Con respecto al dabigatran, sus ventajas, igual que el resto, menor riesgo de ictus isquémico, antídoto específico, que es una de las claves, aunque el antídoto es caro, escasas interacciones farmacológicas y tiene un mayor riesgo de sangrado, sangrado gastrointestinal. Hemos visto que en cuanto a la hemorragia intracerebral es menor y contraindicado en insuficiencia renal severa y se administra 2 veces por día, igual que la apixaban, por lo cual a veces la adherencia es un problema. En cuanto al endoxaban, las ventajas es que tiene un menor riesgo de hemorragia mayor, seguro en ancianos y bajo peso y dosis ajustable según función renal. ¿Cuál es la desventaja por el momento? Que eso creo es como todo fármaco nuevo, que tiene una menor experiencia clínica acumulada. Y ojo, una eficacia reducida en una depuración más de 95. No lo han mencionado, pero en el estudio ENGAME, en el cual se estudió endoxaban, se vio que los pacientes que tenían buena función renal tenían un mayor evento de riesgo isquémico porque se depuraba más rápido el fármaco. Así que hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta. Entonces, como observación, es que una depuración mayor del 95 puede ser una desventaja para el endoxaban. Conclusiones de la evidencia en la vida real. La evidencia a nivel mundial confirma la eficacia y seguridad de los DOACs con diferencias relevantes entre moléculas con respecto a los antivitamina K. Apixaban destaca por su riesgo de sangrado menor tanto gastrointestinal e intracraneal, mientras que rivaroxaban y dabigatran muestran una eficacia similar, pero con matices de riesgo de sangrado. Endoxaban es el menos estudiado, pero los datos disponibles son favorables. Y la adherencia y persistencia varían entre fármacos, siendo apixaban el mejor perfil en este aspecto. Ya lo vamos a mostrar. Los registros multicéntricos y la base de datos electrónicas han sido clave para identificar patrones de uso y resultados en población diversa. Vamos viendo, consideraciones especiales, voy a dar grandes rasgos, ya que lo hemos mencionado en las posiciones anteriores, pero eso es lo que se ve en los registros a nivel mundial. Estudios importantes, acá hay toda una bibliografía grande de varios registros, donde van a mostrar que en insuficiencia renal moderada, con depuración entre 30 y 50, edad avanzada, más de 75 80 años, fragilidad, alto riesgo de caídas, historia de hemorragia intracraneal, peso extremo, menos de 60 kilos, más de 120 kilos, y enfermedad, en estos casos, en estos últimos, tanto apixaban y endoxaban tienen un buen perfil en pacientes. Hay que tener en cuenta que el alto riesgo de caídas no debe evitar el uso de los anticoagulantes. ¿Sí? Por el pensar que el paciente se pueda caer, porque es un paciente que es delicado, que es frágil, no debe indicarnos la reducción de la dosis ni el uso de los anticoagulantes. En cuanto a la enfermedad hepática, evitar todos los DOACs en Child-C, ¿okay? Y en cuanto al resto, apixaban y endoxaban tienen un buen perfil. En insuficiencia renal severa, ya con una depuración, y en algunos reportes hablan de diálisis, puede ser, en algunos reportes, estamos hablando de registro de la vida real, en diálisis también puede utilizarse en algunos casos, es el más estudiado, ¿ya? Y con respecto a la polifarmacia de interacciones, sabemos que el apixaban es el que tiene menos interacciones medicamentosas. Y eso se ve en los reportes de registro a nivel mundial. Con respecto al cáncer activo o antecedente de TEP, endoxaban y rivaroxaban con mayor evidencia y experiencia clínica. Y en cuanto a cirugías o procedimientos invasivos, valvulopatías no mecánicas como insuficiencia mitral y tricuspidia y poscirugía cardíaca, cualquiera de los DOACs, sin preferencias de alguno de ellos. Entonces, ya nos da los registros, base de datos, a qué fármaco ir apuntando de acuerdo a la patología o situación especial, y en algunos casos, ninguno de ellos tiene alguna preferencia. Conclusiones de las situaciones especiales. Bueno, la selección del DOAC debe basarse en la situación clínica, priorizando apixaban y endoxaban según los registros, ¿okay? En insuficiencia renal, edad avanzada, fragilidad y alto riesgo de sangrado. Apixaban destaca por su perfil de seguridad y menor interacción farmacológica, y ya se ha visto en registros mundiales. Y la individualización y el ajuste de dosis son esenciales para optimizar resultados y minimizar riesgos en pacientes con FA y condiciones especiales. Es decir, tenemos que ir a las guías de práctica clínica para la dosificación, y es importante, están claras, no tenemos que poner intermedios o peros para iniciar un tratamiento adecuado en el paciente.
Un tema importante, la adherencia. Creo que es algo de los cuales muchos de nosotros nos preocupa y tal vez sea una de las situaciones en las cuales nosotros tratamos de indicar un fármaco u otro para evitar que el paciente deje la adherencia. Bueno, acá hay un estudio en el cual evalúa la adherencia y persistencia con anticoagulantes orales directos según régimen de dosis. Una revisión sistemática, prácticamente casi 1 millón de pacientes, donde evalúan el uso de rivaroxaban y endoxaban en dosis única comparando a apixaban y dabigatran. El que peor tiene adherencia de fármaco es el dabigatran en los registros a nivel mundial. Y en este estudio, por lo menos en esta revisión sistemática, apixaban está un poco menos que rivaroxaban y endoxaban, hay que tomarlo en cuenta, por ser 2 veces por día. Pero miren, con respecto a la adherencia, hay muchos metaanálisis. Vamos a ver con una gran cantidad de población que se han visto en varios países y estudios europeos, estadounidenses, japoneses, donde van a mostrar que en general el apixaban muestra una mejor adherencia, en algunos casos muy similar al rivaroxaban, es decir, dabigatran primero, apixaban primero, rivaroxaban ahí nomás muy cercano, ¿no? Y con menor adherencia a dabigatran. En el caso del endoxaban, la revisión sistemática de dosis única o dosis doble, ahí donde se muestra en esta revisión sistemática Europa y Asia, pero obviamente no tenemos tanto reporte porque es un medicamento relativamente nuevo en el mercado, ¿no? Y vamos a observar que a pesar de la mejor adherencia del apixaban, en general en muchos reportes, la adherencia de los fármacos anticoagulantes orales en general es baja, ¿no? Deberíamos tener un 80% de adherencia en adelante y en muchos reportes hablan de un 70%, en el caso de apixaban 71% por encima del rivaroxaban 70%, pero aún la adherencia es relativamente baja y eso es importante porque incrementa eventos isquémicos. La adherencia a apixaban. Primero, evidencia concreta. Hay estudios como el Garfield, la persistencia a 1 año con apixaban fue del 83 hasta el 88%, superior a la del rivaroxaban, que era un 75% aproximadamente, y del dabigatran un 68%, siendo el más adherente. El CONVIN, un metaanálisis de datos individuales, apixaban mostró mejor adherencia y menos discontinuaciones, independientemente de su esquema 2 veces por día. Esto sugiere la seguridad percibida supera el efecto del número de dosis en la adherencia real. Eso es importante y se ha analizado un poco el efecto de la seguridad del médico al recetar el medicamento. Se ha visto que cuando el médico receta el apixaban, le da una seguridad al paciente sobre su efecto y seguridad, que indican que eso le transmiten al paciente sobre la importancia de tomar el medicamento y de los pocos efectos adversos, o en este caso el riesgo de hemorragia que pueda tener ante el fármaco, y eso hace que el paciente sea más adherente. Qué tema tan interesante o tan importante, que esto es registro de la vida real. Es decir, que a pesar de ser 2 veces por día, muestra una alta adherencia porque es el médico que se lo transmite. Entonces hay que tomarlo en consideración, que nuestra indicación en cómo formulemos al paciente sobre la dosis, administración, la seguridad y la eficacia del fármaco con respecto, en este caso, al ACV isquémico, es importante para que el paciente pueda tomar una medicación y sea más adherente. Hallazgos claves sobre la adherencia. Apixaban demuestra de forma consistente la mayor adherencia y persistencia en múltiples registros internacionales con un perfil de seguridad favorable incluso en pacientes mayores o con insuficiencia renal moderada. Rivaroxaban mantiene una adherencia comparable, es una sola vez por día, ojo, ¿no? Favorecida por su dosis única, lo que faculta o facilita la continuación terapéutica en la práctica clínica. Los pacientes no muy adherentes, se ha visto que rivaroxaban, al ser una sola vez por día por el momento, nos indica. Endoxaban, todavía no hay registros importantes en esto, me supongo que más adelante con el tema de la edad ya va a ser igual. Endoxaban también administrado 1 vez al día muestra niveles de cumplimiento similares o ligeramente superiores a los de rivaroxaban en los pocos estudios que hay, revisiones sistemáticas, reforzando la utilidad de los esquemas 1 vez por día para mejor adherencia. Y dabigatran presenta una mayor tasa de abandonos, una menor persistencia atribuida a su régimen de 2 veces al día y la intolerancia
gastrointestinal en algunos pacientes. Es una de las referencias en los registros que se ven a nivel mundial, la intolerancia gastrointestinal. Y una adherencia deficiente, que ya hemos observado que hay en muchos estudios, se asocia de una manera directa a un mayor riesgo de ictus, hospitalizaciones y mortalidad, subrayando la importancia del seguimiento activo y la educación terapéutica. Es un tema relevante, la educación terapéutica al paciente. En el estudio REPEFA, que ya se ha observado, incluso se ha observado que en el caso de la Apixaban, con respecto a nuestro tratamiento de médicos, se da 50-50. Muchos de los pacientes que estaban tomando dosis de 5 miligramos deberían tomar de 2.5. Estamos sobre anticoagulando. Y los pacientes que debían tomar acá en el Perú de 2.5, culpa de 5, tomaban de 2.5. Entonces, estamos sobre y subanticoagulando. Entonces, eso es en registros a nivel de Perú. En conjunto, los regímenes de dosis única diaria, como Rivaroxaban y Endoxaban, tienden a favorecer una mejor adherencia en la vida real, mientras que Apixaban combina la persistencia con el mejor perfil de seguridad global hasta la fecha, hasta los últimos registros. Y cabe destacar, para terminar y hacer una exposición más corta, preferencias del médico especialista. ¿Qué prefiere el médico especialista en la práctica clínica diaria? Y van a observar que con respecto al tipo de paciente, con un paciente de edad avanzada y fragilidad, es Apixaban el que es ampliamente utilizado por el médico especialista. En cuanto a función renal, Apixaban y Endoxaban. Con respecto al riesgo de sangrado gastrointestinal, es Apixaban el que más se utiliza. Y en preferencia de dosis única diaria, ya saben, Rivaroxaban y Endoxaban, que son los únicos fármacos en dosis única. Y con respecto a antecedentes de ictus isquémico, cualquier anticoagulante oral es mejor que los anticoagulantes vitamina K, que ya tienen su indicación clara en las guías con respecto a patologías concretas. Conclusiones. Apixaban destaca por su óptimo equilibrio entre eficacia, seguridad y adherencia, a pesar de su dosis 2 veces por día. Rivaroxaban ofrece una terapia confiable y simple, con resultados consistentes y amplia evidencia clínica. Su terapéutica de una sola vez al día, lo que nos ayuda a ver en pacientes de bajo riesgo hemorrágico, nos puede ayudar a tomarlo en cuenta. Endoxaban, igual que el Apixaban, combina simplicidad, buena tolerancia y seguridad, ideal en pacientes mayores o con comorbilidades. Todavía los registros nos van a ir dando reportes sobre su utilización a largo plazo, que seguro van a ser muy buenos. Y Rivaroxaban y Endoxaban, al ser dosis única diaria, mejoran la adherencia y continuidad terapéutica. Hay estudios de casi 1 millón de pacientes que demuestran esto. Y Dabigatran mantiene eficacia comprobada, aunque su régimen 2 veces por día limita la persistencia al tratamiento. Ahora, la adherencia y el ajuste preciso de dosis definen el éxito. Proteger sin sangrar. Creo que eso debería ser el lema. Proteger sin sangrar. Y el futuro de la anticoagulación está en personalizar la elección y asegurar la adherencia del paciente. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Sí, muy completa tu exposición. Lo que quería saber, ¿por qué hay dosis de Rivaroxaban de 10 y de 5? ¿En qué casos estarías indicando esto? Bueno, con respecto al tema de fibrilación auricular, no hay una indicación con respecto a esas dosis. 2.5 se utiliza para pacientes que tengan ya una cardiopatía isquémica, que deban anticoagularse con una dosis menor. En algunos casos de trombosis venosas se indican algunas las dosis de 10 miligramos, pero no hay indicación en fibrilación auricular de esa subdosis, ¿no? Claramente. En general, estoy diciendo, estamos hablando de anticoagulación, no de fibrilación. ¿Qué casos serían los que usarías 10 o 5 miligramos de Rivaroxaban? Realmente en las guías te hablan de 20 y 15 miligramos, ¿no? En reportes. No hay más datos ahí. Bueno, el 5, tú sabes que es el estudio COMPAS, que se usa más que todo para una cardiopatía coronaria. ¿No? Para que sepamos que también hay otras dosis ahí en el mercado que tenemos que saber para qué, por qué están indicados. Y en cuanto a fibrilación auricular, tú sabes que produce deterioro cognitivo, ¿no? Había una razón para considerar los microtrombos que se presentan en las tomografías que nos encuentran como un factor ya de tromboembolismo, o tienen otro diferente origen. En cuanto a primero, hay que entender que el paciente con fibrilación auricular
no solamente es un paciente que tiene tal enfermedad, puede ser un paciente que tiene una enfermedad ya ateroesclerótica, ¿no? Placas ateromatosas con formación de trombos o pequeños trombos, y hay que evaluar siempre a un paciente en forma integral, ¿no? Pero en algunos casos donde solamente hay como riesgo el paciente con fibrilación auricular, ¿no? Y tenemos a este paciente que hace cuadros como demencia, ¿no? Sin causa alguna, y que, oh sorpresa, en tomografías encontramos microinfartos, la indicación puede estar clara si tiene este tipo de riesgo, ¿no? CHA2-VAC mayor o igual de 2, o en el caso de que este paciente obviamente ya tiene un ACV isquémico, lo clasificamos como 2 y podemos dar un tratamiento. Es importante tener en cuenta que no todos los ACV isquémicos son sintomáticos, ¿no? Entonces, este paciente que no tiene otro factor de riesgo trombofílico o no tiene placas heteromatosas o algo, hay que tomar en cuenta que puede ser por fibrilación auricular y tiene que anticoagularse. Hay un dato interesante con respecto al tema de fibrilación auricular subclínica, es que también, por ejemplo, hay otros parámetros que podemos evaluar con respecto al riesgo de fibrilación de un paciente que todavía no está diagnosticado. Uno de ellos actualmente es el strain de aurícula izquierda. Es decir, la geometría de la aurícula nos va a ayudar mucho a plantear muchos tratamientos. La geometría de la aurícula esférica es un factor de riesgo. El paciente que tiene un strain auricular de aurícula izquierda bajo, usualmente algunos reportes menos de 23%, otros de 18%, que indican un alto riesgo de fibrilación auricular que no está diagnosticado. Entonces, y que tienen riesgo de evento embólico. Incluso cuando se habla de ACVs criptogénicos, hay una posibilidad de que el grupo de pacientes estén haciendo fibrilación auricular sin un diagnóstico claro y podríamos indicar anticoagulación. Muchas gracias, más bien, gracias.